Qué maravilloso es poder dirigirme a ustedes este principio de semana para traer estos devocionales. Durante toda esta semana vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Hay dones del Espíritu, pero esta semana nos vamos a concentrar en hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos son importantes. Son tan importantes que la palabra de Dios dedica mucho espacio para hablar de ello. Y es importante que nosotros lo podamos entender. El día de Pentecostés fue un hecho histórico porque fue el día en que la presencia de Dios vino a morar en la vida de los creyentes de aquella época y hoy mora en la vida de nosotros. Según el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 8, la Escritura lee diciendo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, primero en Jerusalén y luego en las otras aldeas y luego hasta los confines de la tierra. Entonces entendemos al leer esto que habían dos propósitos. Primero, recibir poder. Segundo, el ser testigos. No es para que las personas digan: yo soy de esta denominación Pentecostés, porque Pentecostés no es una denominación, es una experiencia. Damos gracias a Dios por la iglesia de Dios pentecostal y las iglesias pentecostales que se identifican por ese fuego, pero en sí no es una denominación. Pentecostés es una experiencia. Es una tradición judía que era un festival que se celebraba y ocurría cada 50 años después de la Pascua. El nombre Pentecostés significa 50. Joel habló acerca del Espíritu Santo. Y usted puede hacer referencia leyendo con su familia la Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Y esta profecía fue cumplida hoy. En Hechos vemos el efecto de la profecía de Joel. La iglesia fue llena. Fue en ese día que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre 120 seguidores de Cristo que estaban reunidos en el aposento alto. ¿Qué hacían ellos ahí? Estaban orando, estaban cantando, porque estaban esperando la promesa del libro de los Hechos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 13 al 14, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y cuál era la promesa que Jesús le había prometido? El Espíritu Santo. Esa era la promesa. Muchos cristianos hoy en día son como los creyentes, como cuando el apóstol Pablo vino a ellos en el capítulo 19, verso 2, y lo primero que les preguntó fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esto denota la importancia, después de creer, de recibir el Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron estas palabras: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Muchos creyentes hoy no entienden
el rol, el papel del Espíritu Santo y ellos no se han apropiado del poder del Espíritu Santo en sus vidas personales. Lo que necesitamos hoy en día es que una vez más ese viento y el fuego de Pentecostés lo necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos recuperar el poder que fue experimentado en una manera grande, gigantesca, cuando la iglesia estaba unánime, juntos en el aposento alto, cuando el día de Pentecostés ocurrió. Alguien ha dicho que vivimos un día de Pentecostés supliente, porque faltando el poder verdadero y el fuego de Dios, tratamos de duplicar lo que Dios, el Espíritu Santo hicieron el día de Pentecostés, cuando el fuego se asentó sobre de ellos y el viento sopló. Tratamos de aplicarlo con programas, con propaganda, con promociones. Pero tengo que decir que hoy en día nuestro corazón debe de estar hambriento por experimentar ese poder del Espíritu de Dios en toda su llenura de manifestación. Quiero todo lo que Dios tiene para su iglesia hoy. Todos los creyentes debemos de anhelar eso hoy. Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés, como dije al principio, no es una denominación. Pentecostés es una promesa del Padre. Es una experiencia que cada hijo de Dios debe recibir. Nosotros somos privilegiados de vivir en una generación donde Dios ha derramado su Espíritu en una manera grande. Estamos a la expectativa, porque según la profecía bíblica, antes de la venida de Jesucristo, vendrá un avivamiento como la tierra jamás la ha experimentado. Vendrá la lluvia del Espíritu Santo. Vino la lluvia temprana, pero estamos esperando esa lluvia tardía del Espíritu Santo que va a caer sobre esa iglesia religiosa que existe en el día de hoy, que ha secado todo y que ha puesto muerte en vez de vida. Volverá una vez más para darnos un dulce refrigerio, para preparar la preciosa fruto de la tierra para cosecharla. En Joel capítulo 2, verso 28 al 32, la Biblia declara: y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habré llamado. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto estas señales, lo vieron en el día de Jesús. La Biblia dice: y después de esto, después de la restauración que habla Joel, vendrá una restauración de una bendición mayor, máxima. Después de esto es marcado por el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne.
El Antiguo Testamento está rico en lo que respecta a la obra del Espíritu Santo, pero no fue derramado sobre toda carne. Solo venía sobre ciertos hombres escogidos de Dios con un propósito. Solo venía en ciertos tiempos para unas obras selectas, como en los tiempos de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 lee: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire estos ejemplos en la Biblia. José fue lleno del Espíritu Santo en Génesis 41:38. Josué fue lleno del Espíritu Santo en Números 27:18. Otoniel, quien era juez, fue lleno del Espíritu Santo en Jueces, capítulo 3, verso 10. El juez Gedeón fue lleno del Espíritu Santo en Jueces, capítulo 6, verso 34. El juez Jefté fue lleno del Espíritu Santo en Jueces 11, 29. El juez Sansón fue lleno del Espíritu Santo en Jueces, capítulo 13, verso 5. Salomón fue lleno del Espíritu Santo en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9 al 10. David fue lleno del Espíritu Santo en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y usted será lleno del Espíritu Santo para ser testigo. El poder de Dios te capacitará a ti y a mí y a la iglesia para ser verdaderos testigos en medio del más grande avivamiento que esta tierra va a conocer. En la historia jamás habrá un derramamiento como el que viene. Por eso Dios está despertando su iglesia. Prepárate, porque serás usado con Espíritu Santo y con fuego para ser un testigo lleno del poder y la autoridad de Dios.